Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, emitido por este Pleno, siendo las 12 horas del día 8 de agosto de 2019, encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al Secretario General de Acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Para tal efecto, pregunto en primer lugar si se encuentra presente el magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Asimismo, pregunto si se encuentra presente el magistrado Noé Sáenz Solís, titular de la segunda sala unitaria y presidente en funciones del tribunal. Presente. Por último, pregunto si se encuentra presente el magistrado Andrés González Galván, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que conforman el pleno de este tribunal. Atento al anterior, al existir quórum legal, se declara válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al Secretario General de Acuerdos, dé lectura y someta a aprobación el orden del día enlistado en la convocatoria de la presente sesión. Con su permiso. A continuación daré lectura al orden del día de la presente sesión, el cual se encuentra conformado por los siguientes puntos. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pública ordinaria del 2 de agosto de 2019, la cual se agregó a la convocatoria. Punto número 6, asuntos jurisdiccionales. Dentro de los asuntos jurisdiccionales se comprenden los siguientes. Como primero, proyecto de sentencia definitiva dictado en el juicio de nulidad 360, diagonal 2017, diagonal 1 romano-F, promovido en contra de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Tampico, Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone sobreseer en el juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. Este proyecto fue circulado el 12 de julio del presente. Proyecto de sentencia definitiva como número 2, dictado en el juicio de nulidad 020, diagonal 2018, diagonal 1 romano-A, promovido en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, Pleno del Consejo del Servicio Profesional de Carrera, Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial y Procurador General de Justicia en el Estado, en cuyo proyecto se propone sobreseer parcialmente en el juicio y condenar a las autoridades demandadas al pago de una indemnización en cantidad de 396.242 pesos. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, el cual fue previamente circulado. Proyecto de sentencia definitiva dictado en el juicio de nulidad como número 3, número 076, diagonal 2018, diagonal 3 romano-F, promovido en contra de la Dirección Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en cuyo proyecto se propone declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, esto es, de la recaída del recurso así como de la recurrida. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El cuarto asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 310, diagonal 2017, diagonal 1 romano-A, relacionado con el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el juicio, en la que se impuso una condena de pago cuantificada en la resolución interlocutoria de liquidación, propuesto por la Presidencia. El quinto asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio de nulidad 016, diagonal 2018, diagonal 1 romano-A, en el que se propone resolver como improcedente un recurso de revisión promovido en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, promovido por un apoderado legal del Gobierno del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del Pleno del 6 de junio de 2019. Se propone como improcedente por no actualizarse en el caso alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa. Este proyecto de acuerdo plenario es propuesto por la Presidencia. El sexto asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 069, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, relacionado con el procedimiento de ejecución
de la sentencia dictada en ese juicio, en el cual se impuso una condena de pago cuantificada en la resolución interlocutoria de liquidación respectiva. Este proyecto es propuesto por la Presidencia. El séptimo asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio CER 75/2017/2 A, también relacionado con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en ese juicio, en el que se impuso una condena de pago que fue cuantificada en la resolución interlocutoria de liquidación dictada en el mismo y es propuesto también por la Presidencia. El octavo asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 095/2017/2 A, relacionado con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio, en donde también se impuso una condena de pago y se cuantificó en la resolución de liquidación respectiva, propuesto por la Presidencia. El noveno asunto jurisdiccional enlistado en el orden del día corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 109/2017/2 A, relacionado con el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en ese juicio, en donde se impuso una condena de pago cuantificada en la resolución interlocutoria de liquidación respectiva, propuesto por la Presidencia. El décimo asunto jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 062/2017/3 A, relacionado con el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva dictada en el juicio, en donde se impuso una condena de pago cuantificada en la resolución interlocutoria correspondiente, propuesto el proyecto por la Presidencia. Y el onceavo asunto jurisdiccional del orden del día corresponde a un proyecto de acuerdo del Pleno dictado en el juicio 096/2017/3 A, por el que se resuelve como improcedente el recurso de revisión promovido en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, promovido por un apoderado legal del Gobierno del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del Pleno del 13 de junio de 2019, y se propone resolver como improcedente por no actualizarse en el caso alguno de los supuestos de procedencia de tal medio de defensa. El proyecto también es propuesto por la Presidencia. Pasando al séptimo punto del orden del día, este corresponde a asuntos administrativos y como único asunto administrativo enlistado se tiene el acuerdo por el que se designan magistrados para realizar funciones de presidente por falta temporal del magistrado Noé Sáenz Solís los días 12 y 16 de agosto de 2019 y se designan secretarios para suplir su ausencia como titular de sala unitaria. El punto número 8 corresponde a la clausura de la sesión. Se hace la aclaración, magistrado, que los puntos 1, 2 y 3 de la convocatoria en mención relativos al inicio de sesión, lista de asistencia y declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la sesión, han sido debidamente desahogados, quedando pendiente del cuarto punto del orden del día, la aprobación del acta citada. Muchas gracias, secretario. Compañeros magistrados, someto a su aprobación para que sea retirado del orden del día el asunto jurisdiccional señalado número 9 romano del sexto punto del orden del día, por corresponder a un acuerdo en el que se propone requerir a la Secretaría de Finanzas el pago de la condena determinada en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 109/2017/2 A y cuantificada en la resolución interlocutoria respectiva. Todo esto debido a que el día de ayer, 7 de agosto, se recibió en nuestro tribunal el cheque que ampara la cantidad ordenada de pago después de impuestos, por lo tanto ya no hay materia de requerimiento, y en su lugar se solicita la inclusión en el mismo punto del orden del día de un proyecto de acuerdo del Pleno dictado dentro del juicio 082/2017/3 A, relacionado con el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el juicio, en la que se impuso una condena de pago cuantificada en la resolución interlocutoria respectiva. Esta propuesta se ha circulado en esta mañana por considerarlo de un asunto de resolución urgente, toda vez que el día de ayer se recibió promoción, oficio de parte del juzgado 12º y distrito en el estado, por el que nos requiere para informar de las gestiones realizadas tendientes al cumplimiento de la sentencia, y en este tema pues nos conceden 3 días, los cuales ya se encuentran corriendo.
Todo eso tiene una justificación en términos del artículo 13, segundo párrafo del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal antes citado. Por lo tanto, someto a su aprobación esos cambios en el orden del día. Aprobado con los cambios. Ok, entonces, magistrado presidente, cuenta con unanimidad de votos la aprobación del orden del día con las modificaciones que han quedado señaladas. Muy bien, secretario. Aprobado el orden del día, en desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de la sesión pública ordinaria del 2 de agosto y en su momento someterlo a aprobación, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Secretario. Magistrado Edgar Ruiz, ¿el sentido de su voto? A favor. Magistrado Andrés González Alba. A favor. Por favor. Una vez realizada la votación, informo al presidente que han sido aprobados por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Y así como La dispensa. sí, perdón, así como la dispensa de la lectura de la sesión pública ordinaria del 2 de agosto de 2019, la cual ha quedado aprobada. Muy bien. En seguimiento al orden del día, instruyo al secretario general para que nos dé cuenta del siguiente punto del orden del día. ¿Corresponde al número 6? Sí, el de asuntos jurisdiccionales. ¿Desea que dé lectura al primer asunto jurisdiccional? El primer asunto jurisdiccional corresponde al juicio 360 diagonal 2017 1F, el cual corresponde la ponencia al magistrado de la primera sala unitaria, Edgar Ruiz Alanís, por lo cual concedo el uso de la palabra al magistrado. Gracias, con su permiso, honorable pleno. Este asunto, el actor ocurre aquí al tribunal a reclamar la nulidad de 2 requerimientos de pago de un crédito fiscal. La propuesta que se tiene es el sobreseimiento del mismo en virtud de que no estamos en los supuestos que marca el artículo 4 de nuestra ley orgánica y de los relativos del Código Fiscal, en el sentido que el que únicamente es procedente con respecto a cuando ya está en ejecución ese crédito fiscal, y en ese sentido, como no está todavía en ejecución, ni se trata de embargo de bienes inembargables del actor o de la empresa, es que procedemos a sobreseer el presente asunto. Es como algunos otros que ya hemos resuelto. Así es, en ese sentido creo que, como bien lo señala el magistrado Edgar Oriza, estamos dentro de un acto intraprocesal del procedimiento administrativo de ejecución. En este caso no se está controvirtiendo la resolución, sino el requerimiento de pago, por lo cual coincido plenamente con lo argumentado por el magistrado. En este caso, les pregunto a los integrantes de este pleno si consideran que el asunto está suficientemente discutido a fin de tomar efecto la votación. Sí. Secretario, procede a tomar la votación. Magistrado Edgar Uriza, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Noel Sáenz Solís. A favor. ¿Su voto? Magistrado González Roca. Magistrado presidente, le informo que el proyecto en mención cuenta con 3 votos a favor de los integrantes del pleno. Muy bien. El segundo tema jurisdiccional de sentencia definitiva corresponde también al magistrado Edgar Uriza Alanís, dentro del juicio 020 diagonal 2018, por lo cual nuevamente se concede el uso de la palabra. Gracias, magistrado. En este asunto se trata de un servidor público, de un policía de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ocurre a demandar la nulidad de la resolución del Consejo
del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría, ocurre demandar al Gobierno del Estado, al Procurador y a otras autoridades. En consecuencia de ello también ocurre a solicitar una serie de prestaciones, entre ellas el reconocimiento de la antigüedad que tiene, el otorgamiento del derecho de una pensión por incapacidad. También ocurre a solicitar el pago de daños y perjuicios por actos discriminatorios que él considera con respecto a cómo fue tratado al momento de haber sido dado de baja, salarios caídos y las prestaciones de ley con respecto a su relación laboral. En ese sentido, nos pronunciamos sobre ceder parcialmente con respecto a diferentes prestaciones, obviamente entre ellas, por no ser competencia, el declarar que es susceptible a una pensión, en virtud de que eso es competencia del IPSET. El reconocimiento de un riesgo de trabajo también somos incompetentes para señalar eso, toda vez que hay un procedimiento señalado en la Ley Federal en la Ley del Trabajador de los Servicios del Estado y del IPSET propiamente, donde por medio de un trámite es que ellos hacen todo ese tipo de resoluciones, por lo que también solicitamos, o sea, vemos aquí, planteamos el sobreseimiento parcial en ese sentido. También solicita la reinstalación. Cabe mencionar que con respecto a ello, sabemos que es improcedente la reinstalación, pero aparte ya había sido un tema resuelto en una sentencia de amparo que también hacen a llegar al expediente, la cual ya había casado ejecutoria, por lo cual también planteamos el sobreseimiento parcial de ello. Lo que sí planteamos como procedente es el despido injustificado. Como ya lo hemos visto en diferentes expedientes, el despido fue en virtud de que no cumplía con los requisitos para seguir prestando sus servicios, y en este caso por un dictamen médico, el cual no se le dio a conocer. En ese sentido ya hemos resuelto diferentes asuntos, y es así que declaramos procedente con respecto a ello procedente la indemnización constitucional, consistentemente 10 por año laborado, los 3 meses de salarios caídos, con base al salario integrado. Es así que la solicitud de pago hacia el gobierno es por la cantidad de 396,242 pesos con respecto a esas prestaciones, y una serie de, pues es un poco voluminosa la resolución, en virtud de que fueron abordados pues cada uno de los aspectos para que no quedara ningún acto sin haber sido revisado, como ya lo pudieron haber revisado con anterioridad con respecto a que fue circulada la resolución. Es que el planteamiento de esta sentencia es en ese sentido. Sobreseemos parcialmente con respecto a las prestaciones que señalé, y procedente con respecto al despido injustificado. Entonces, no sé si tengan alguna observación. No. Coincido con el proyecto que, como bien señala el magistrado, es bastante extenso, lo cual implica pues una complejidad en su resolución. Creo que sí es correcto la determinación o la propuesta que nos hace el magistrado ponente, en el sentido de sobreseer respecto a aquellos asuntos que no es competencia de este tribunal resolver, también aquel del cual ya hubo un pronunciamiento y una sentencia ejecutoriada respecto al tema de la reinstalación del ex servidor público que demanda, y en lo general estoy a favor del proyecto. Les pregunto a los magistrados si consideran que se ha sido suficientemente discutido a fin de que se someta a votación. Sí.
Sí. Secretario, por favor, tome la votación. Bien. Ok. Magistrado Edgar Uriza, A en favor. sentido. Sí. A Magistrado favor. Maestra Solís, en sentido. Y en sentido de su voto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto mencionado cuenta con 3 votos a favor de los integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto, al igual que el anterior. El tercero de los proyectos corresponde al juicio 076, diagonal 2018, diagonal 3F, cuya ponencia corresponde al magistrado Andrés González Galván, a quien cedo la palabra. Gracias, presidente. El asunto que vengo a presentar hoy ante mis pares tiene que ver con la resolución de un recurso de revocación intentado ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas, donde el actor impugna una multa en cantidad de 755,000 pesos por la falta de la declaración anual informativa de ventas de bebidas alcohólicas del ejercicio del 2016. En la resolución del recurso se confirma la legalidad de la multa y no conforme con ello el actor viene a demandar la nulidad de la resolución del recurso y así también de la multicitada multa. El agravio que hace valer, y es el que entramos al estudio por así establecerlo en la jurisprudencia, cuando la nulidad pueda ser lisa y llana, tiene que ver con la competencia de la autoridad para la emisión de la multa, y en ese sentido el actor establece en sus agravios que la autoridad fundamenta su actuar en el reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, que estaba vigente desde el 2003 y que perdió su vigencia en 2017. Ese reglamento interior es el que le da competencia a la Dirección de Recaudación para poder actuar en materia de alcoholes. Al contestar la demanda, la Secretaría de Finanzas dice o establece en su contestación que no es necesario que se funde en el reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, pues la ley orgánica de la Administración Pública le confiere la competencia para actuar en diversas materias, incluyendo la imposición de sanciones en materia de bebidas alcohólicas, y esto es cierto, solamente que la ley orgánica de la Administración Pública solamente faculta al secretario de Finanzas o secretaria de Finanzas en este caso, y no así a la Dirección de Recaudación. Por eso la propuesta que vengo a presentar el día de hoy es en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de la multa por la falta de la presentación de la declaración anual de ventas en materia de bebidas alcohólicas del 2016. Lógicamente también dejar sin efectos la resolución recaída, el recurso de revocación intentado en primera instancia ante la Dirección Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, y en ese sentido es la propuesta que les traigo el día de hoy, magistrados, pues este acto está indebidamente fundado y motivado, puesto que la autoridad no señala en dónde se funda la competencia material para la imposición de la sanción, y como ustedes saben, uno de los requisitos que deben de llevar los actos administrativos es el estar debidamente fundado y motivado, y la fundamentación, además de la ley orgánica de la Administración Pública, tiene que señalar el reglamento, acuerdo delegatorio, pero además el artículo, fracción, inciso, subinciso y todo aquello que sirva, más tratándose de la competencia de la autoridad para emitir este tipo de actos. Y como aquí estamos hablando de competencia de la autoridad, es por eso que la propuesta es en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana. ¿Es cuánto? Muchas gracias, magistrado. ¿Algún comentario, magistrado? No. Coincido también con el proyecto presentado por el magistrado González, toda vez que efectivamente, pues, atendiendo el principio de litis abierta, este tribunal está obligado a atender los argumentos presentados en la demanda en contra de la resolución de origen, que en este caso es el recurso de revocación administrativo, y también, bueno, la nulidad de la resolución combatida en aquella instancia. Aquí, bueno, nomás sí precisar el alcance de la sentencia, que es respecto del recurso de revocación y de la multa impugnada en aquella instancia. ¿Consideran los magistrados que ha sido suficientemente discutido? Sí. Secretario, proceda a la votación. Con su permiso, magistrado Edgar Uriza, ¿el sentido de su voto? A favor. Magistrado no es en su sentido. A favor. A favor. Andrés González. Nuestro presidente, le informo que el proyecto recién mencionado cuenta con 3 votos a favor de los magistrados integrantes del Pleno. Muy bien, secretario.
El siguiente punto enlistado corresponde al juicio de nulidad 300. Bueno, con eso terminamos los asuntos propiamente jurisdiccionales y pasamos a los a los acuerdos emitidos por este pleno. Secretario, en seguimiento a este punto del orden del día, solicito usted dé cuenta al pleno de los asuntos relativos a los acuerdos de ejecución de sentencia en los expedientes 310/2017 1A, 069/2017 2A, 075/2017 2A, 095/2017 2A, 082/2017 3A, 062/2007 3A, así como los relativos a los recursos de revisión, 016/2018 1A, 096/2017 3A, de los cuales propongo a este honorable pleno que al tratarse de materias similares y en el mismo sentido de los proyectos, puedan ser votados de manera conjunta para, en su caso, aprobación, si están de acuerdo. Sí. Secretario, proceda, por favor. Sí. Con su permiso, magistrados. Debo precisar en primer lugar respecto de los expedientes de ejecución que estos corresponden o se dan tres supuestos distintos, se actualizan tres supuestos distintos con respecto al cúmulo de expedientes que tienen que ver con acuerdos de pleno relacionados con ejecución de sentencia. En todos ellos, como primer punto de todos los asuntos que se someten a discusión, existen ya emitidas con anterioridad, en todos ellos sentencias definitivas y resoluciones interlocutorias de liquidación que ya quedaron firmes, bien sea porque no se promovió medio de defensa en su contra o bien porque habiéndose promovido haya sido declarado improcedente por el Tribunal de Alzada. En cada uno de ellos se condenó a las autoridades demandadas al pago de cantidades en favor de los demandantes con motivo de separaciones del cargo que fueron determinadas como injustificadas. En todos ellos también los demandantes eran miembros de seguridad pública, bien sea del Estado o bien de los municipios. Y en tales fallos, además de ya encontrarse firmes, transcurrió el plazo de los 4 meses establecido en el artículo 65 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para que la autoridad diera cumplimiento a ellos, y no dio cumplimiento en ninguno de esos casos. Dicho esto, existen dos expedientes, o doy cuenta al Pleno, en relación con los expedientes 310/2017/1A y 062/2017/3-A. Estos tienen una similitud de análisis, de estudio y de propuesta de resolución. En ellos, en ambos expedientes, acude al juicio como autoridad demandada, en su carácter de autoridad demandada, el republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, quien a través de su apoderado legal y en respuesta a un requerimiento previo de este tribunal, informa al mismo en cumplimiento a la sentencia, en cumplimiento o en relación con la sentencia definitiva interlocutoria y liquidación dictadas en autos, manifiesta en nombre del republicano Ayuntamiento no contar con recursos en el presente ejercicio fiscal para realizar el pago ordenado en favor de los demandantes en esos juicios. Circunstancia que se toma en cuenta y se propone al Pleno, se ha considerado esto como causa justificada de incumplimiento de la sentencia, pero dejando subsistente el apercibimiento decretado respecto por la falta de cumplimiento a la sentencia, pero ordenando al Ayuntamiento de Tampico, como un principio de ejecución, incluir en una partida especial del presupuesto de egresos de ese municipio para el año de 2020 los adeudos ordenados de pago a los demandantes, y además informe a este tribunal las gestiones realizadas tendentes al cumplimiento de ambas sentencias en el término de 3 días contados a partir del primer día hábil que es para este tribunal en el año 2020.
con apercibimiento, en caso de no hacerlo, de multas, nuevos requerimientos y de continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, que puede culminar en proceder en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como vista al Ministerio Público de los hechos acontecidos. Estas propuestas de acuerdos se fundan, entre otros, en diversos ordinales de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas, Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas, entre otros. Estos dos asuntos son similares en cuanto a que se presentan el mismo supuesto en donde el republicano Ayuntamiento de Tampico, en ambos casos, manifiesta insolvencia y se propone darles el mismo tratamiento para continuar con los actos tendentes a la ejecución de la sentencia. En otro orden de ideas, respecto a los diversos expedientes 075-2017, diagonal 2A, 095, diagonal 2017, diagonal 2A y 072, diagonal 2017, diagonal 3A, en ellos, en los tres expedientes, previo requerimiento realizado por el Pleno de este tribunal a la Secretaría de Finanzas, en donde ya previamente se le había vinculado al cumplimiento de la obligación de pago, que si bien en un principio correspondía a las autoridades demandadas en aquellos juicios, sin embargo, por corresponderle la facultad de expedir el cheque con el que se da cumplimiento a la sentencia a la Secretaría de Finanzas, por lo que ya en acuerdos previos, en estos expedientes, se le había vinculado al cumplimiento y se le había requerido para que nos informara sobre el cumplimiento de las sentencias o bien las gestiones realizadas tendentes a tales cumplimientos. En estos tres expedientes comparece la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, informando que ya tiene pues fecha, ya tiene calendarizada una fecha para el cumplimiento de las sentencias, informando en cada uno de ellos un mes determinado en el que se comprometen a realizar el pago, y motivo por el cual se propone al Pleno que tal manifestación sea considerada como un acto en vías de cumplimiento de la sentencia, proponiéndose al Pleno se requiera a la Secretaría de Finanzas para que dentro de los primeros 3 días del mes posterior a aquel en el que se compromete a realizar el pago, informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado. Todo ello pues como actos tendentes de este tribunal para lograr el cumplimiento de la ejecución de sus sentencias. Ya se vieron dos supuestos relacionados con la ejecución de sentencia. Un supuesto diverso es el que corresponde al expediente 069, diagonal 2017, diagonal 2 romano, guión A, en el cual son diversas personas físicas los que fungen como demandantes y en donde previamente al presidente municipal y al republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, se les había requerido ya el pago de las condenas que se habían determinado en favor de los demandantes, habiendo llegado al juicio en fechas previas 8 cheques en pretendido pago o en pretendido cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, montos inferiores, de un monto muy inferior a aquel en el que fue condenado de pago, en un primer momento, al advertir esto el tribunal, que era un monto inferior al ordenado de pago, se le corrió traslado a los demandantes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la exhibición de estos cheques, habiendo comparecido en respuesta un representante legal de los demandantes en el que manifestaba que no se daba cumplimiento, que con la exhibición de sus cheques no se daba cumplimiento al ordenado en la sentencia, pidiendo al tribunal requiera nuevamente al presidente municipal y al republicano Ayuntamiento de Ciudad de Río Bravo para que exhiban el cheque correspondiente al monto ordenado de pago. Por lo que este tribunal, al advertir los cheques que son en un monto muy inferior
al que corresponde, y tomando en cuenta que corresponde tener por cumplida la sentencia sin defectos ni defectos cuando sea puntualmente acatada, y siendo que los montos ordenados de pago a los demandantes ascienden a las cantidades de 374.960 pesos, 544.332 pesos, 544.332 pesos, 436.719 pesos, 484.600 pesos, 613.011 pesos, 388.718 pesos, 424.452 pesos, 384.838 pesos, 384.199 pesos, 398.109 pesos, 419.470 pesos y 396.814 pesos. Es por lo que se propone al Pleno que considere que con la exhibición de esos cheques no se da cumplimiento al ordenado en la sentencia, por ser de un monto muy inferior, sin que ningún ordenamiento jurídico prevea que los pagos puedan realizarse de manera parcial, sino que el cumplimiento que se exige debe de ser total. Es por lo que se propone poner a disposición del presidente municipal y del republicano Ayuntamiento de Río Bravo los cheques que exhibieron, ponerse a disposición de ellos para que lo recojan y requerirles nuevamente el cumplimiento total de lo ordenado, bajo apercibimiento de multas en caso de no hacerlo. Y esa es la propuesta de este otro asunto jurisdiccional relacionado con ejecución de sentencia. Con ello, todos los que tienen que ver con ejecución de sentencia quedan abordados su estudio en cuanto a estos tres supuestos de los que se ha dado noticia, restando los de recurso de revisión. Sí, en un momento procedemos al tema del recurso de revisión. Pues como nos ha dado cuenta el secretario general en estos expedientes que hemos señalado, pues en todos y cada uno de ellos se está otorgando la autoridad un plazo determinado en lo específico cada uno de los expedientes para que den cumplimiento a lo ordenado por este Pleno, con las particularidades que cada uno de ellos señala, ¿no? En algunos casos la autoridad municipal dice ya no cuento con recursos. Bueno, la legislación prevé el supuesto de excepción de que cuando un ayuntamiento una dependencia carezca de los recursos económicos para cubrir ese tipo de obligaciones, tiene la obligación de presupuestarlo al siguiente ejercicio inmediato posterior, por lo cual estamos haciendo ese tipo de requerimiento. En los demás que habían dado cuenta el secretario, bueno, estamos señalando fecha específica dentro de este ejercicio a raíz de las propias contestaciones que las autoridades han dado a nuestras solicitudes. Por lo tanto, someto a votación de este Pleno si no tienen algún otro observación o comentario. No, adelante. No, sí. El bloque correspondiente a los temas de cumplimiento de sentencias relativos a los expedientes 310-2017, 069-2017, 075-2017, 95-2017, 82-2017 y 62-2017, de los cuales previamente se ha circulado, y en este momento el secretario da cuenta de ello. A favor. A favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de acuerdos de Pleno referidos con anterioridad cuentan con 3 votos a favor de los magistrados integrantes del Pleno. En consecuencia, se declaran aprobados por unanimidad de votos los proyectos recién discutidos relativos a los juicios que acabamos de señalar, y secretario, procede a dar cuenta a este Pleno de los asuntos identificados referentes a recursos de revisión. Sí, con su permiso, magistrado. Estos corresponden a los proyectos de acuerdos de Pleno dictados relacionados con los expedientes 016/2018, /1 romano-A y 096/2017,
diagonal 3 romano guión A. En ambos se emitió sentencia definitiva previa por parte del Pleno de este tribunal. En ambos juicios acude, interponiendo recurso de revisión, un apoderado legal del gobierno del estado de Tamaulipas, inconformándose de lo determinado en tales sentencias del Pleno, y el medio de defensa citado lo promueve con fundamento en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del estado de Tamaulipas. Lo que se propone al Pleno es declarar como improcedentes tales medios de defensa por no corresponder la materia de resolución en cada uno de estos juicios a alguno de los supuestos limitativamente establecidos en el artículo 95 mencionado. Esto es, el artículo 95, si bien prevé el recurso de revisión como medio de defensa en contra de las determinaciones definitivas del Pleno de este tribunal, sin embargo, solo establece ciertos supuestos respecto de los cuales resulta procedente, sin que la materia de estudio, de resolución en ambos juicios se ubique en alguno de ellos. Cabe precisar que la materia de impugnación del juicio 016, diagonal 2018, diagonal 1 romano guión A, correspondió a una resolución de remoción de cargo de agente de un policía ministerial, cuyo acto impugnado en ese juicio fue emitido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial. Y en el otro juicio, en el 096, diagonal 2017, diagonal 3 romano guión A, la materia de resolución en el juicio consistió en una supuesta orden verbal atribuida a la Dirección de Administración de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de negativa de pago de una indemnización constitucional. Son pues asuntos de miembros de seguridad pública, de carácter o de tipo laboral, de los cuales no están previstos como que en el artículo 5 no se prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de tales determinaciones. Cabe precisar por último que atendiendo a la fecha de presentación de la demanda que dio inicio a estos juicios, es por lo que se analizó el artículo 95 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tamaulipas antes de su reforma, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2018. Es decir, se aplicó la vigente a partir del 9 de junio de 2017 al 30 de octubre de 2018. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, como bien ha dado cuenta el secretario a este pleno de las promociones y de los proyectos que esta presidencia somete a aprobación y a discusión de este pleno, pues sabemos que si bien es cierto la autoridad demandada tiene facultades y tiene ese derecho de interponer un recurso de revisión cuando no encuentre satisfechas sus pretensiones en la sentencia que nosotros emitimos, pues también el propio artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo establece en qué supuestos puede proceder el recurso para la autoridad. A partir de la reforma, bueno, ya queda abierto que en todos los casos el particular puede hacerlo y continúan los mismos supuestos para la autoridad. Vemos y nos han dado cuenta de que en estos casos son asuntos, digamos, que si bien es cierto, tiene un impacto presupuestal, no es en estricto sentido un tema fiscal, no es un tema el cual sea el fisco estatal el afectado, sino es la autoridad en su carácter de patrón o en su carácter de empleador de los servidores públicos que en su momento vinieron a impugnar por nosotros. Por tanto, propongo a este pleno sean aprobados en los términos discutidos los proyectos de acuerdos y no sé si tengan algún comentario. No es correcto. Bueno, toda vez que se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar votación respecto de estos dos asuntos que hablamos del 016 diagonal 2018 1A y 096 diagonal 2017 3A. Sí. Magistrado Edgar Uriza Alanis, A favor de los proyectos. Magistrado Noé Solís. A favor de los proyectos. A favor.
Magistrado presidente, le informo que los proyectos recaídos a los recursos de revisión comentados fueron votados cuentan con unanimidad de votos de los magistrados integrantes del Pleno. En consecuencia, se declaran aprobados por unanimidad de votos los proyectos recién discutidos por este Pleno relativos a los expedientes que acabamos de señalar. Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto a discutir por el Pleno corresponde a un asunto administrativo que se encuentra comprendido en el séptimo punto del orden del día, relativo a un acuerdo por el que se designan magistrados para realizar funciones de presidente por falta temporal del magistrado Noé Sáenz Solís los días 12 y 16 de agosto de 2019 y se designan secretarios para suplir su ausencia como titular de sala unitaria. Muy bien, ahí, bueno, con la debida anticipación se circuló la petición de esta presidencia para designar magistrados presidentes en funciones y en su momento magistrados de sala para los efectos correspondientes. Principalmente la solicitud, bueno, además de la obligación legal, pues sabemos que pues es con relativa frecuencia la llegada de solicitudes de suspensión en el caso de amparo y de peticiones de diversas autoridades jurisdiccionales que implican la necesidad urgente de acordar en consecuencia lo que se presente ante este tribunal. Como lo comenté en su momento a través del oficio respectivo, bueno, los días 12 y 16 habremos de tener encomiendas que son relativas a la representación de este tribunal, por lo cual se somete a su aprobación y solicita la aprobación del acuerdo administrativo señalado y circulado con la debida anticipación. Okay. Magistrado Álvaro Ruiz, el sentido de su A favor. Magistrado Noé Sáenz Solís. A favor. Magistrado A favor. Rosalén Galván. Okay. Magistrado presidente, le informo que el proyecto del acuerdo administrativo comentado cuenta con 3 votos a favor de los integrantes del Pleno. Muy bien, secretario, aprobado por unanimidad el acuerdo administrativo discutido. Y secretario, le instruyo para que informe el Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el último punto del orden del día corresponde a, como enumerado con el número 8, corresponde a la declaratoria de clausura de la presente sesión pública ordinaria. Muy bien, magistrados, si no tienen algún asunto adicional en asuntos generales que discutir, siendo las 12 horas con 48 minutos, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria y válidos los acuerdos tomados en esta sesión. Muchas gracias.